Solo queríamos pasar unos días en familia, alejarnos un poco del bullicio de la ciudad y del estrés agobiante del ruido y las responsabilidades. Nada mejor para ese fin que irnos unos días al campo, a un lugar tranquilo en el que pudiéramos relajarnos y tener tiempo para nosotros. Para hablarnos, vernos a la cara y reencontrarnos. Pudimos llegar al lugar correcto, o al menos eso creíamos. Tres relatos macabros que no te dejarán dormir. Corría el mes de septiembre de 2017, cuando tras varios años de anhelos postergados, la posibilidad de volver a disfrutar de unas vacaciones familiares se hizo realidad. En nuestra niñez, estas escapadas conjuntas eran una costumbre recurrente. Sin embargo, el paso del tiempo y el deterioro de la situación económica del país nos habían arrebatado esa preciada tradición. Afortunadamente, la sombra de la crisis parecía disiparse, y como mencionaba, tras un largo compás de espera, la oportunidad de volver a reunirnos en familia para una escapada se materializaba. Las altas temperaturas que caracterizaban la época nos llevaron a descartar la playa como destino, optando en cambio por un entorno montañoso, un lugar donde el frescor de la naturaleza, el aire puro y los atardeceres nublados nos brindaran el ansiado sosiego. Tras una exhaustiva búsqueda en una agencia de viajes y turismo, dimos con unas cabañas de campo ubicadas en un paraje paradisíaco, a juzgar por las cautivadoras imágenes que mostraban. El lugar nos enamoró a primera vista y se convirtió en el destino elegido para nuestra aventura familiar. Al fin llegó la fecha tan esperada para nuestro viaje y la alegría era palpable entre nosotros. Tras un prolongado trayecto en coche, finalmente hicimos nuestra entrada en el tan soñado destino de esparcimiento. Realmente su belleza era equiparable a la de las imágenes que previamente habíamos contemplado en las fotos. Llegamos casi al anochecer, por lo que el agotamiento era general debido a la extensión del viaje. Por eso decidí que sería al amanecer cuando exploraría a fondo el sitio. Por el momento, mi único anhelo era sumergirme en una reconfortante ducha, saborear un chocolate caliente y entregarme al descanso. El propietario de la cabaña, un señor de aspecto cordial y muy atento, nos aguardaba en el exterior del alojamiento. Nos acogió muy amablemente. Nos dio un recorrido rápido por la cabaña y sus inmediaciones, reconociendo que estábamos cansados. Nos indicó una senda estrecha, un camino alternativo para acceder al pueblo sin necesidad de recorrer la ruta extensa de nuestra llegada. Asimismo, nos hizo saber que la señal allí era muy débil, que era necesario caminar unos pocos metros fuera de la cabaña, hasta un pequeño montículo que nos mostró. Ahí era el lugar donde la señal mejoraba ligeramente. En verdad que el lugar y la cabaña eran muy acogedores. El propietario del lugar luego se despidió y partió. Mis hermanos, impacientes, ascendieron a sus habitaciones arrastrando sus pertenencias. Mis progenitores empezaron a descargar el equipaje y los víveres para preparar la cena, mientras que yo trasladaba mi maleta a mi cuarto temporal con la intención de posteriormente disfrutar de una extensa y relajante ducha caliente. La vista del lugar era verdaderamente hermosa, con grandes árboles por doquier, que desde sus flores abiertas exhalaban dulces perfumes al aire, además de los inmensos pinos que rodeaban la cabaña. Ya la niebla incluso comenzaba a envolver a los pinos, a la cabaña y a nosotros. Me metí a bañar, y cuando llevaba rato en eso escuché como que me hubieran hablado desde el otro lado de la pared. Cerré la regadera y presté atención para ver si volvía a escuchar que me llamaran. Pregunté en voz alta, pensando que era mi papá quien me había llamado, pero nadie respondió. Continué bañándome y escuché algo más, pero no supe identificar bien qué era. Decidí no hacerle caso. Al final de cuentas estábamos en un bosque, y yo no tenía mucha familiaridad con los sonidos de la naturaleza, ni de la casa.
Si me fijé que en las paredes del baño habían algunas grietas, aunque pequeñas, pero si te acercabas, podías ver hacia el otro lado. Terminé de bañarme y luego comencé a escuchar algo distinto. Era como un animal, como algo que rascaba detrás de la pared, recorriéndola desde el techo hasta el piso. Pensé que era quizás una rama detrás del baño, aunque no vi ningún árbol tan cerca a la cabaña cuando le dimos la vuelta por fuera, pero bueno, estaba segura que no había nada de qué preocuparme. Fui la única en mi familia a quien asignaron un dormitorio individual, mientras que mis hermanos compartían uno, y mis padres ocupaban otro distinto. Sin embargo, lejos de ser placentera, la noche resultó ser todo lo contrario. Comenzó con una sensación inquietante, como si una presencia respirara muy cerca de mí, durante toda la noche. Esta perturbación me hizo despertar repetidas veces, me encontraba sumamente incómoda, y el sueño se me escapaba. En uno de esos momentos en que abrí los ojos, noté la puerta entreabierta, y a mi madre en el umbral, mirándome fijamente. Confundida, le pregunté que qué hacía ahí, a lo que respondió que solo deseaba asegurarse de que todo estuviera en orden. Procedió a inspeccionar la habitación, echó un vistazo por la ventana, me obsequió un beso de buenas noches y dijo: «Vuelvo enseguida, pasaré la noche aquí contigo». Al amanecer, ya más serena, me relataron los sucesos de la noche mientras preparaban el café. Mis hermanos habían oído a alguien caminando sobre el suelo de madera que circunda la vivienda. El más joven se alarmó considerablemente, pero el otro intentaba tranquilizarlo, sugiriendo que probablemente no era nada serio, tal vez eran los ciervos locales o algo por el estilo. Pero la calma se disipó cuando ambos percibieron los pasos y se percataron de que los sonidos provenían de algo que caminaba en dos pies, no un cuadrúpedo, como habían supuesto inicialmente. Mi hermano afirmó que los pasos resonaban a nuestro alrededor, indicando que se trataba de algo de gran tamaño, y fue entonces cuando decidieron correr a despertar a mi padre. En aquel instante fue cuando mi madre había entrado a la habitación durante la noche para verme. Mi padre y hermanos salieron para ir a investigar. Mi padre llevaba un bate de béisbol, por si acaso. A pesar de que percibieron ruidos entre la vegetación, no consiguieron distinguir nada. La penumbra reinaba aquella noche sin luna, y la altura de los árboles obstruía cualquier visión. La mañana se presentó fría y encapotada. La inquietud por los sucesos nocturnos nos invadía, impidiéndonos gozar plenamente de nuestra escapada. Nuestros padres nos instaron a no distanciarnos del refugio, mientras que mis hermanos especulaban sobre la naturaleza de aquellos sonidos y debatían el mejor método de protección ante un posible ataque en tal paraje. Los observaba, casi entretenidos, elaborando estrategias como si protagonizaran su propia aventura de acción. No mucho después, desde la intimidad de mi cuarto, los escuché aún más alterados. Me acerqué para comprender sus palabras, y los encontré fijos en la ventana. «Allí hay algo, tras esos árboles, observa», exclamó uno de ellos. Me aproximé para decirles que cesaran las bromas sobre aquel asunto, cuando noté un movimiento entre los árboles, una silueta oscura y descomunal que se desplazaba. Estimé su estatura en casi 2 metros. La figura se encontraba a unos 30 metros de distancia de la cabaña. Enseguida mi hermano pequeño fue corriendo a llamar a nuestro padre para avisarle sobre la presencia de aquello, pero le pedimos que no saliera a investigar. Le decíamos que nos deberíamos ir todos en el auto hasta el pueblo, en busca del propietario de la cabaña. Sin embargo, optamos por no aventurarnos en esa carretera tan aislada en ese instante. Mi hermano se ofreció para correr por la senda que conducía directamente al pueblo, pero claramente esa no era una buena idea. Al final mi padre salió al punto que el dueño de la cabaña había indicado como la zona de mejor cobertura, y allí aguardó para poder transmitir un mensaje. Estuvo casi 20 minutos intentando enviar el mensaje, hasta que finalmente logró enviarlo.
Después de un tiempo, recibió la contestación del Señor, quien confirmó que estaba en camino para averiguar lo que ocurría. Ya era evidente que el día había transcurrido sin darnos cuenta, pues estaba oscureciendo una vez más, y la bruma comenzaba a densificarse fuera de la cabaña. A pesar de todo lo sucedido, no se podía negar que realmente el entorno era de una belleza singular, y por un instante, al tener la certeza de que el propietario estaba en ruta hacia nosotros, percibí una sensación de calma invadiéndonos. Posiblemente, el eco de pasos y la silueta difusa entre la arboleda no eran más que el producto de nuestra mente, jugándonos una mala pasada, les comenté. Además, continué diciendo, apenas hemos tenido la oportunidad de apreciar el entorno natural, ni nos hemos aventurado a explorar por el temor a algo que tal vez ni siquiera existe. Mis hermanos expresaron que estaban de acuerdo conmigo, pero mi madre dijo: definitivamente hay algo malo aquí. Anoche al dirigirme a tu cuarto, noté la presencia de alguien afuera, junto a la ventana. Opté por no alarmarte, y por eso permanecí a tu lado. Mi padre, sorprendido, le preguntó a mi mamá por qué había omitido tal acontecimiento, y estaban intercambiando impresiones sobre ello, cuando el sonido de pisadas en la madera del pasillo captó nuestra atención. Nos aproximamos a la entrada, creyendo que el dueño del lugar ya había llegado, pero no había rastro de persona alguna. Fue entonces cuando una risa peculiar resonó. La califico de peculiar porque, aunque parecía provenir de la lejanía del bosque, simultáneamente daba la impresión de llegar del interior de la propia cabaña, es decir, se escuchaba distante y muy cerca al mismo tiempo. De repente comenzamos a escuchar ruidos en la habitación de mis hermanos. Se oían pasos y el sonido de objetos siendo arrastrados. El estruendo era tan intenso que no cabía duda de que alguien más, aparte de nosotros, estaba en la cabaña. Impulsados por el miedo a lo desconocido, evacuamos la vivienda a toda prisa y nos congregamos en el pasillo. En ese momento crítico, cuando la ansiedad nos invadía, apareció el propietario de la cabaña en su camioneta, acompañado de unos jóvenes. Su sorpresa fue evidente al encontrarnos aterrorizados fuera del hogar. Mi padre le hizo gestos urgentes, comunicándole que había alguien o algo dentro. Descendieron con agilidad y comenzaron a inspeccionar cada espacio de la cabaña. Después de un largo rato, y aunque parezca increíble, descubrieron un escondite, una guarida improvisada entre las paredes internas. Encontraron vestimentas, restos de alimentos y hasta un colchón repugnante, pero a nadie en la casa. Todo indicaba que alguien había perforado un agujero en una esquina del techo y se había instalado allí, ocupando la cabaña en ausencia de visitantes y ocultándose tras las paredes cuando llegaban huéspedes para el fin de semana. Pero lo más espeluznante fue descubrir que, desde ese refugio, se podía llegar al otro lado de la pared del baño, justo donde estaba la ducha. Probablemente aquel sujeto me había espiado mientras me duchaba, una idea que al solo considerarla me llenaba de terror. El propietario nos garantizó que eso era imposible, aquel sujeto desconocido no pudo haber estado de ese lado de la casa. Aunque yo recuerdo que sentí la presencia de alguien, y escuché ruidos del otro lado de la pared cuando me duchaba. Decidimos no hacer público todo aquello, pues éramos conscientes de que la cabaña representaba el único medio de subsistencia de ese señor. Además, él insistió en su desconocimiento sobre la invasión a su propiedad y se comprometió a encontrar al responsable y entregarlo a las autoridades. Cuando finalizaron la inspección, el reloj marcaba casi las 5 de la madrugada. El dueño, visiblemente consternado, nos ofreció continuar nuestra estancia sin costo alguno, como muestra de disculpa. Sin embargo, decidimos que era momento de volver a casa, y así lo hicimos a esa misma hora.
Vimos al diablo en la noche. Me llamo Esteban, actualmente tengo 52 años. Crecí junto a mis hermanos en una hacienda, situada a 1 hora de distancia del pequeño pueblo de San Miguel Chinela, en Veracruz. Voy a compartirles una vivencia de cuando era niño. Nuestros padres, desde temprana edad, nos inculcaron la independencia, el manejo de la tierra y el cuidado del ganado. Nos habituamos desde muy jóvenes a la vida entre animales de corral como cerdos, ovejas, caballos, gallinas, vacas, etc. Además, estábamos familiarizados con las labores agrícolas. Nos despertábamos bien temprano para beber leche recién ordeñada, puesta en la mesa. Los lácteos y carnes que degustábamos eran siempre frescos, obtenidos el mismo día. Nos deleitaba vagar por los cultivos de mi padre, bañarnos en el río y trepar los árboles. La mayoría de los alimentos que ingeríamos provenían directamente de nuestra finca, solo adquiríamos lo indispensable en San Miguel Chinela. Una de nuestras costumbres era ir casi todos los días al río a bañarnos y a divertirnos allí. El trayecto hasta allá duraba entre 15 y 20 minutos. Cada par de días, mi hermano Damián y yo descendíamos en asno a recoger agua para transportarla en bidones que se acomodaban a los flancos del animal. En aquel tiempo, éramos apenas unos niños, yo contaba con 12 años y mi hermano con 13. Una mañana, nuestra madre nos dijo que fuéramos al río a buscar agua, pero nosotros no le prestamos mucha atención, y como mi papá no estaba en casa, no hicimos mucho caso a lo que ella nos pedía. Así pasó casi toda la tarde. Estuvimos jugando mientras nuestra madre nos recordaba a cada rato que teníamos que ir a buscar el agua. Al volver nuestro padre y descubrir que casi no teníamos agua en casa, se enojó mucho, como pocas veces lo había visto antes. Nosotros tratamos de excusarnos, pero era inútil, conocíamos su rigor. Nos ordenó ir inmediatamente a por el agua. Recuerdo que al oírlo, un sobresalto invadió mi pecho. El pavor de caminar en la penumbra por 30 minutos me paralizaba. En aquel entonces, la electricidad no había llegado a nuestro hogar, un rancho habitado solo por nuestra familia, iluminado únicamente por lámparas de aceite. Rogamos posponer la tarea hasta el amanecer, pero fue en vano, nuestro padre no permitió réplica alguna. Sin más, preparamos al burro y cargamos los recipientes. ¿Realmente vamos a por el agua?, le pregunté a mi hermano. Debemos ir, de lo contrario, las consecuencias serán peores, replicó con molestia. Busqué a mi madre, esperando que pudiera suavizar la situación. Ella se encontraba en la cocina, ocupada con los preparativos de la cena. Me aproximé discretamente y le susurré si sería posible salir al día siguiente. Con sencillez, me indicó que la última palabra la tenía nuestro padre, y que en adelante, debíamos hacer caso cuando se nos pidiera hacer algo, para evitar complicaciones mayores, como en este caso. Permanecí inmóvil, albergando la esperanza de que reconsiderara, pero se mantuvo firme en su postura. Justo entonces, mi hermano me llamó, que debíamos partir sin demora. Vivíamos en lo alto de una colina, con el río serpenteando a sus pies. La sola idea del trayecto que nos esperaba me llenaba de temor. Iniciamos la marcha guiados únicamente por la luz de un farol que proyectaba sombras caprichosas sobre los árboles, dándoles vida propia. Los sonidos de la noche resonaban con un aire de misterio amplificado. Percibía pasos aproximándose y me sentía vigilado por presencias ocultas en la penumbra. Era mi imaginación jugándome malas pasadas, me decía a mí mismo. Trataba de enfocarme en el sendero que teníamos delante, pero al menor ruido, giraba instintivamente buscando su origen. La oscuridad parecía una enorme cavidad en la que nos habíamos adentrado. Mi hermano y yo avanzábamos en silencio, yo portaba el farol y en las riendas de nuestro burro. En esos parajes, la fauna nocturna era abundante.
Se oían movimientos y sonidos por doquier, y el burro, sin previo aviso, soltaba rebuznos que incrementaban nuestra inquietud. Recuerdo muy bien que cuando niños solíamos contarnos relatos escalofriantes para asustarnos mutuamente. Pues en aquel momento camino al río, no podía evitar que esas historias me persiguieran mentalmente. Estoy seguro de que conocen el tipo de cuentos a los que me refiero: leyendas de nahuales, entes demoníacos, espíritus errantes, la Llorona, entre otros. Y es que parecía como si todas esas apariciones infernales se liberaran en la oscuridad de aquella noche. El sendero que seguíamos era angosto, y la tenue luz de nuestro farol apenas iluminaba un par de metros a nuestro alrededor, dejándonos prácticamente a ciegas. Sin embargo, el conocimiento previo del camino nos ofrecía algo de consuelo. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido del río nos alcanzara, permitiéndome sentir alivio al saber que nos faltaba poco para llegar. Alcanzamos la ribera y proseguimos. Nuestro padre siempre insistió en que no tomáramos el agua de la orilla, sino que debíamos agarrar la que corre en el centro del río. Damián se encargó de llenar los recipientes mientras yo me ocupaba de iluminar su tarea. La ansiedad me hacía escudriñar el entorno, alerta ante cualquier sonido o sombra inusual. De repente, desde la otra orilla, algo captó mi atención: una figura extraña pareció moverse entre la espesura de los matorrales. Mi primer pensamiento fue que podría ser un caballo, juzgando por la silueta que se distinguía. Me quedé observándolo por un momento. «Necesito más luz aquí», me indicó mi hermano. Dirigí el haz de luz hacia él, pero mi atención se desvió nuevamente hacia la ribera del río. Allí la oscura silueta que antes reposaba inmóvil, empezó a moverse hacia nosotros lentamente, sin hacer ningún ruido. Un frío repentino me invadió. Tomó la forma de un caballo con un jinete. Aparté la vista, convenciéndome de que era solo mi imaginación. Con el candil en mano, iluminé a Damián, evitando mirar de nuevo aquella figura. «¿Te falta mucho para terminar?», le pregunté con un hilo de voz. «Ya casi termino», contestó él. Volví a mirar hacia el río, y esta vez no hubo dudas: era un hombre a caballo. Aunque su contorno era visible, los detalles se perdían en la oscuridad. Guardé silencio, prefiriendo creer que era una ilusión. Momentos después, Damián también alzó la vista y lo vio. «¿Será papá?», susurró con incertidumbre. Nos quedamos callados, observando fijamente hacia la ribera. La figura se aproximó, deteniéndose a escasa distancia. El burro se puso nervioso e inquieto, trató de huir, pero Damián lo sujetó con fuerzas. La figura parecía ser un hombre, estaba tan cerca, pero aún así la luz del candil no alcanzaba a revelar su rostro. Gradualmente, la silueta del caballo se hizo visible ante nosotros. Su pelaje era de un negro intenso. Sin embargo, lo que permanece imborrable en mi memoria es la imponente estatura de la bestia. La forma de su hocico, la mirada de sus ojos, y hasta su contorno recortándose contra la penumbra. Me pegué a mi hermano tanto como pude. «Buenas noches», nos saludó con una voz muy ronca. Pero despejamos la primera duda: no era nuestro padre. Ambos guardamos silencio. Ignoro qué sentiría Damián, pero yo estaba paralizado por el terror, notaba cómo mis piernas vibraban sumergidas en el agua. «Buenas noches», replicó mi hermano con una voz temblorosa. A pesar de que la oscuridad nos impedía apreciar los detalles de aquel misterioso personaje, era evidente que vestía de negro, de pies a cabeza. Nuestro asno empezó a emitir sonidos de inquietud otra vez, y después se instaló un silencio peculiar, sin que nadie pronunciara palabra. El caballo permanecía estático, y solo se distinguía el sonido grave de su respiración. Mi hermano se dio prisa en llenar el último bidón que faltaba por llenar. Pero lo que más me inquietaba era que parecía que aquel hombre no nos dejaba de ver,
Era como si su cara estuviera dirigida todo el tiempo hacia nuestra dirección, y su caballo, no lo sé, pero me daba una sensación muy incómoda. Ese animal estaba muy atento a todos nuestros movimientos, como si tuviera uso de razón. Damián terminó de llenar el bidón, y justo cuando estábamos listos para marcharnos, le dijo: «Buenas noches, señor». El hombre, sin embargo, no articuló respuesta alguna. Iniciamos nuestro camino hacia la ribera, y percibí que el caballo nos seguía observando atentamente, para después seguirnos paso a paso. Mi hermano y yo, pegados el uno al otro, estábamos aterrados. Era inusual encontrar a alguien en este lugar a tal hora, más aún cuando nuestro hogar se encontraba a una hora de distancia del poblado más próximo, que como ya mencioné, se llama San Miguel de Chinela. Íbamos caminando, pero podíamos oír el tintinear de las espuelas del extraño contra su montura, que seguía detrás de nosotros. Observé la lámpara con inquietud, temiendo que se apagara de un momento a otro, pues veía que su brillo menguaba progresivamente. Una pesadez se asentó sobre mis hombros, y un silencio incómodo se cernía sobre nosotros. Los animales de la noche, que hasta hace poco se habían escuchado en todo nuestro camino de ida, ahora habían enmudecido, como si solo existiéramos nosotros en aquel vacío. Solo se distinguía el pesado resuello del caballo que nos acechaba. Giré levemente para intentar ver mejor. A pesar de la oscuridad de la noche, los pude distinguir. El animal tenía una mueca burlona en la cara. Nunca en mi vida había visto algo así, era como si sonriera. Volví a mirar, y de repente, el caballo emitió un sonido espantoso. Mi hermano me sujetó fuertemente de la mano, mientras mis ojos se inundaban de lágrimas. «Aquí valimos madre», me dije a mí mismo. El miedo me invadía por completo, pues aquel sonido fue de lo más aterrador. Damián, en un susurro apenas audible, intentó tranquilizarme asegurándome que él estaba a mi lado. De pronto, nuestro burro se inquietó otra vez, agitándose descontroladamente. Una garrafa se desprendió y cayó al suelo. Mi hermano hizo lo posible por calmar al animal, evitando que huyera hacia el bosque. El pobre burro estaba claramente aterrorizado. «Sujeta la cuerda con fuerza y no la sueltes», me instruyó Damián antes de subirse al burro, y por suerte, consiguió apaciguarlo. Con el corazón en la garganta, eché un vistazo al sendero que dejábamos atrás, pero ya no se distinguía nada. Giré y con el candil busqué alguna señal, pero no había ni rastro de la presencia anterior. Revisamos alrededor meticulosamente, pero ni él ni su caballo estaban por ninguna parte. A pesar de todo, el regreso se nos hizo eterno. Damián iba sobre el burro y yo caminaba a su lado, invadido por el temor y con ganas de romper a llorar. Al llegar a casa, encontramos a mi padre esperándonos ansioso para ayudar con las garrafas de agua. «¿Por qué se han demorado tanto?», fue lo primero que preguntó, a punto ya de salir en nuestra búsqueda. Al ver el pavor dibujado en nuestros rostros, quiso saber qué nos había ocurrido. Estábamos pálidos del susto. Tras un breve silencio, mi hermano le contó que nos habíamos encontrado con un hombre en el río. Mi padre, confundido, preguntó: ¿un hombre? ¿Quién era? Seguramente pensó que le estábamos tomando el pelo, pero la seriedad de nuestras expresiones le indicó que no era así. Con la voz temblorosa, le expliqué que se trataba de un sujeto vestido de un negro, como la noche más oscura. Su rostro era un misterio, pues no pudimos verlo, pero destacaban sus extremidades largas y su figura exageradamente flaca. Allí estaba, acechándonos, montado en un caballo descomunal. Papá inquirió sobre su paradero o la dirección en la que se había ido. Confesamos nuestra ignorancia, diciendo que se había esfumado tan pronto como el asno empezó a inquietarse. Jamás había oído papá una historia semejante. Insistió repetidas veces, cuestionando nuestra honestidad, y entre sollozos de terror, aseguré que le decíamos la verdad.
Armado con un farol y su escopeta, se encaramó en su caballo y partió en su búsqueda. Mientras tanto, mamá permanecía con nosotros, asegurando cada entrada hasta su regreso. Su miedo era palpable, aunque se sentía reconfortada por nuestra presencia. Al volver, papá confesó no haber hallado rastro alguno, obstaculizado por la penumbra nocturna. A la mañana siguiente, emprendió otra búsqueda, pero de nuevo, ni rastro del hombre ni de la bestia. La indignación de papá era evidente. ¿Cómo era posible que alguien invadiera sus propiedades sin su consentimiento? Quise hacerle entender que no se trataba de un hombre ordinario, ni su montura era un caballo corriente, sino algo distinto, probablemente ajeno a este mundo. Mi hermano y yo siempre hablamos de aquel suceso, intentando hallar una justificación razonable, pero siempre concluimos lo mismo: era improbable que fuese alguien de las haciendas vecinas, y mucho menos del pueblo. Nuestra hacienda se encontraba aislada, y tanto la opresión en el aire como el comportamiento anómalo de los animales, su tono, todo era inusual en aquel momento. Desde entonces obedecíamos a nuestra madre al momento. Apenas nos pidiera hacer algo, lo hacíamos al instante y sin protestar, sobre todo en lo de ir a buscar el agua al río. El cementerio de los herejes. Hola, me llamo Gabriela, y les voy a relatar un suceso insólito y enigmático que experimentó mi pareja cuando aún éramos novios. Primero les quiero decir que crecí en un hogar profundamente devoto, con valores cristianos, por lo que es para mí sumamente gratificante contribuir al bienestar ajeno mediante la fe en Cristo. Esto lo aclaro para que se puedan entender mejor los sucesos que les voy a contar. Yo siempre he tenido cargos y tareas de responsabilidad en la parroquia a la que asisto, y aquella vez se me solicitó colaborar en una peregrinación anual en honor al Cristo Negro, que se llevaba a cabo en una región campestre, desde el poblado de Montaña Alta hasta el santuario del Cristo Negro, ubicado en Comillas. Mi tarea, compartida con mi hermana y algunas compañeras, consistía en atender a los asistentes distinguidos y manejar las ventas para recaudar fondos destinados a la parroquia. Estaba incierta sobre si mi novio lograría acompañarme debido a sus compromisos laborales. Sin embargo, para mi alegría, confirmó su presencia, aunque llegaría con retraso, probablemente cuando la peregrinación ya estuviera en marcha. La temporada propiciaba que aquella tarde y noche iba a ser bastante frío, y para añadir, aquel día nos sorprendió con una llovizna persistente que amenazaba con extenderse por la tarde. Además, a pesar del respaldo de la policía, el sacerdote decidió eliminar una sección del recorrido para acortar la distancia, dado que había un segmento que obligaba a los peregrinos a transitar por la carretera, ya que la iglesia, como mencioné antes, se situaba en una localidad adyacente, donde los recibiríamos. A pesar de que aquel camino era el único que podíamos evitar, fue necesario pedir ayuda a las autoridades ante cualquier eventualidad. Y fue algo muy acertado, porque justo a las 6 de la tarde, una densa niebla cubrió al pueblo y a las vías. Imagina lo complicado que resultaba manejar en esas condiciones. Le indiqué a mi pareja que fuera directo a la iglesia, ya que mi madre y yo nos encontraríamos allí, ultimando los detalles de la mesa y ocupándonos de la venta de alimentos que se realizaría más tarde. Le expliqué con claridad cómo llegar al lugar, dado que él nunca había visitado ese pueblo. Pasado poco rato, me llegó una notificación de mi pareja diciendo que se había topado con la procesión y que la seguiría de cerca, iluminándolos con el coche, hasta llegar a la iglesia. Al leer su texto, sentí un gran alivio al saber que se uniría al grupo de fieles, eliminando así cualquier riesgo de que se extraviara. Además, su presencia sería de gran apoyo para la procesión, iluminándolos desde atrás con el vehículo, más aún con la visibilidad reducida por la neblina.
Le expresé mi gratitud y le sugerí que se tomara el tiempo necesario, prometiéndole que le esperaría con la cena preparada a su llegada. Después de un rato, la procesión arribó y poco después dio inicio la ceremonia religiosa. No logré verlo, pero supuse que quizás había ido a aparcar el coche. Me convencí de que, de todas formas, nos reuniríamos al concluir el oficio, así que continué con mis tareas con total serenidad. En pleno momento de las ofrendas de la misa, mi teléfono sonó. Era mi pareja, y su voz denotaba un miedo palpable. Me imaginé que había tenido un percance con el auto al aparcarlo, pero antes de poder indagar, oí su petición desesperada de que alguien fuera en su auxilio, confesando que no sabía en qué lugar se encontraba. Sin perder un segundo, le solicité que enviara su localización, y le rogué a mi hermana que me llevara hacia allá. Aunque estaba en la ruta correcta, se encontraba a unos 9 kilómetros de distancia de lo previsto, lo cual me resultó bastante curioso, ya que él había estado siguiendo la procesión, o eso me había comentado. Ya era de noche y la niebla se había esfumado. Afortunadamente, no nos llevó mucho tiempo localizarlo. Estaba aparcado al margen de la vía. Me bajé del coche de mi hermana y me dirigí hacia él. Lo que realmente me dejó atónita fue su reacción al verme, pues salió del vehículo y me rodeó con un abrazo muy fuerte. Su cuerpo estaba gélido, temblaba como si estuviera en medio de un frío ártico. Su voz se entrecortaba, al borde del llanto, pero se contuvo y simplemente me suplicó que tomara el volante. Asentí, pidiéndole que se calmara, asegurándole que todo estaba bien. Ya en el automóvil, le pedí que me explicara qué había sucedido. Conduje de regreso a la iglesia y mi hermana nos seguía en su auto. Me percaté de que estaba ensimismado y alejado, perdido en sus pensamientos, como cuando alguien a tu lado ignora lo que dices. Al captar su atención y hacer que volviera en sí, empezó a explicarme que había seguido mis instrucciones al pie de la letra. Después se topó con la bifurcación de caminos conocida como las dos entradas, que se confunden fácilmente. Continuó su marcha varios kilómetros más, en busca de otra desviación, pero al no encontrarla, optó por volver sobre sus pasos. Al hacerlo, notó cómo la niebla se espesaba súbitamente, y a pesar de la visibilidad reducida, divisó a lo lejos una procesión en la carretera. Decidió no detenerse a indagar, convencido de que era el grupo con el que debía encontrarse, aunque le resultó curioso que avanzaran en completa oscuridad. Se preguntó qué otra procesión podría coincidir en ese lugar, y resolvió seguir a la multitud, que fue en ese momento cuando me envió el mensaje diciendo que había encontrado a los peregrinos. Le sorprendió ver que todos vestían hábitos con capuchas, similares a los de los monjes capuchinos. Los cánticos y oraciones que lograba oír tenían un tono sombrío, evocando melodías de cuaresma o himnos fúnebres, con voces profundas y solemnes. Tras un buen rato, el grupo giró hacia uno de los senderos que él había ignorado antes, y decidió seguirlos. Avanzó unos kilómetros más por un camino de tierra, hasta que la densa niebla le impidió ver cualquier cosa. Optó por salir del vehículo, creyendo que su destino había llegado, ya que apenas podía distinguir una valla al frente. El sonido de los peregrinos se había desvanecido, solo podía percibir que continuaban su marcha recta sin desviarse. Avanzó algunos pasos, guiándose con la luz de su teléfono móvil. A medida que progresaba, la bruma comenzaba a levantarse, revelando poco a poco el panorama hasta que, finalmente, la visibilidad se hizo clara y se percató de que había arribado a un camposanto. Se encontraba justo en su centro. Le resultó inusual, aunque no completamente ilógico, que la procesión hiciera un alto en el cementerio. Pensó que quizás era parte de la tradición de aquellos peregrinos, detenerse allí para rendir tributo a los que ya no estaban. Sin embargo, en un instante se dio cuenta de que estaba absolutamente solo, no había nadie más presente. Alzó la voz llamando, esperando alguna respuesta, pero el silencio fue la única contestación.
empezó a buscar una salida sin éxito. Comenzó caminando, después aceleró el paso y terminó corriendo en todas direcciones, pero invariablemente volvía al mismo punto central del cementerio. Observó que era un lugar de descanso eterno muy antiguo. Las inscripciones en las lápidas se habían borrado, erosionadas por el tiempo. La mayoría de las tumbas estaban fracturadas, algunas abiertas y en estado de deterioro. No sabe cómo, pero dice que de alguna manera inexplicable, se halló súbitamente fuera de los límites del camposanto, y en la distancia, divisó su vehículo. Huyó de aquel lugar con la mayor celeridad posible, deteniéndose varios kilómetros más allá, justo en el sitio donde finalmente dimos con él. Al arribar a la parroquia, nos percatamos de que la ceremonia religiosa había concluido hacía un buen tiempo. Aún podía observarse cómo el temor sacudía su cuerpo, así que me aproximé al párroco para relatarle lo que acababa de suceder, anhelando que sus palabras le brindaran algo de serenidad, pues jamás lo había presenciado en tal estado de pavor. El padre solicitó que nos trasladáramos a un área más reservada. Ya en privacidad, nos reveló que las apariciones de procesiones fantasmas, así las llamó él, eran un fenómeno bastante habitual en la zona, y que prevalecía entre los lugareños la creencia de que correspondían a las ánimas de aquellos que perecieron hace siglos en esos lares y que aún vagaban en busca de redención. Continuó diciendo que al parecer, en aquel olvidado camposanto, se daba sepultura a aquellos difuntos que habían partido de este mundo alejados de la doctrina católica, a los ateos, a los que se habían quitado la vida, a los que expiraron sin el sacramento del bautismo, a los excomulgados, a los apóstatas y a los herejes, en resumen, a todos aquellos que, de acuerdo con las convicciones de la época, habían expirado en pecado capital y estaban privados de salvación eterna. Las declaraciones del sacerdote nos impactaron profundamente. Por fortuna, aquel día funesto quedó atrás, y como mencioné previamente, él y yo contrajimos nupcias, y ahora nuestra existencia es dichosa. Aunque hay noches en las que él despierta sobresaltado, empapado en un sudor helado y aterrado, implorando que le permitan abandonar el cementerio. Si disfrutas de nuestro contenido, no dudes en suscribirte al canal, tu apoyo nos permite seguir creando historias como esta. Te deseamos dulces sueños y que descanses en paz.